Era por la mañana. Estábamos en casa y habíamos estado estudiando y luego charlando un rato, ¿no? Sobre la una, más o menos, yo solía ir a ver a mi abuelo. Bajamos las escaleras, aquellos 82 escalones de los cuales yo me sentía profundamente orgulloso. Cruzamos el portal y al salir a la calle, como si pisar la acera fuera una alarma o una señal, oímos como alguien corría detrás de nosotros, alguien que se puso a nuestra altura y me dijo: ¿Rivera Herráez? Soy yo, contesté. ¿Qué otra cosa podía contestar? Esos eran mis apellidos. A continuación dijo: acompáñenos. Yo no entendí muy bien aquello de qué iba, ¿no? Ni se me ocurrió preguntar quiénes son ustedes, o identifíquense, o a dónde nos llevan. Simplemente obedecí. Y la verdad es que supongo que aquello era como reconocer implícitamente que habíamos cometido algún delito. Y bien es verdad que en la España de los años 70, pues casi todos teníamos algo que esconder. La carrera que oímos, los pasos que oímos detrás de nosotros y los tipos que se pusieron delante interrogando a Rafa me pusieron en alerta y me di cuenta de que era la policía y que estábamos ante una detención. No sabía muy bien por qué, pero una detención. Y la verdad es que me preocupó porque la carpeta que yo llevaba aferrada al cuerpo estaba llena de panfletos. Llevaba un panfleto, un documento del FRAP, varios panfletos del PC, para que repartirlos entre los compañeros de la facultad. Y la situación me pareció en ese momento muy complicada. Ellos se dijeron también a mí y dijeron: usted también nos acompañe. Era un poco jocoso que el acompañante también tuviera que ir detenido. Nos sentaron en el asiento de atrás de un 1400C, un SEAT, con un policía a cada lado. Y yo vi que Eduardo apretaba la carpeta que tenía contra el pecho, pero no entendí muy bien. Me pareció un gesto instintivo más que cualquier otra cosa. En el recorrido hacia nuestro destino, pues no recuerdo muy bien por dónde fuimos. Lo que sí que recuerdo es que ver la ciudad desde la ventanilla en aquel momento, no sé por qué, pero para mí tenía algo de despedida, como si la ciudad no fuera a volverla a ver. Acabamos en la sede central de la policía, justo al lado de casa de mi abuelo. Una paradoja, había acabado yendo a verle aunque no le vería. Me llevaron delante de un comisario, que estaba sentado en una mesa un poco repantingado y con cierta mirada de hastío, y me dijo: vacíe los bolsillos. Yo entonces me di cuenta que desde que había llegado nadie me había registrado, podía haber llevado yo que sé qué, ¿no? Saqué lo que llevaba en los bolsillos, que debía ser lo que llevábamos todo el mundo, y pensé que entonces me dirían aquello de: es inútil que te resistas, tu compañero ya ha confesado todo, este tipo de cosas. Pero no fue así. El comisario simplemente me hizo una pregunta que me descolocó. Me dijo: ¿tiene usted pasaporte? Yo sabía que no tenía, porque no tenía, y le dije que no. ¿Está usted seguro?, insistió. Yo no entendía la importancia del pasaporte en aquel momento. Y le dije: sí, sí, no tengo. Y él añadió: ¿y si le dijera que sí? Yo pensé: pero qué obsesión tiene el tipo este porque yo tenga pasaporte. Le dije: no tengo. Entonces él ya me lanzó una mirada ya hiriente, ¿no? Y me dice: dejémonos ya de tonterías. En ese momento pensé: ahora es cuando se va a cambiar el escenario, van a empezar los golpes. Y hubiera sido así seguramente, de no ser que entró un policía que dijo: señor comisario, no es este, nos hemos equivocado. En ese momento yo ya me consideré ganador. El comisario entonces ya tenía una mirada rabiosa y me preguntó: ¿pero no es usted Rivera Herráez? El policía dijo: sí, pero es que no es él a que buscamos, es a su hermano. Entonces el comisario me preguntó alguna cosa sobre él, sobre si dónde trabajaba, si vivía en casa, ¿no? Y a mí se me compuso un nuevo escenario, ¿no? En aquel en el que estaba, por un lado, un comisario enfadado, un policía inútil que era incapaz de detener a un chaval, un detenido que era inocente y un padre que estaría ya en ese momento muy preocupado. Me llevaron a otra sala y allí me reencontré con Eduardo, el cual me había casi olvidado. Me preguntó con la mirada y yo le dije: al que buscan es a mi hermano. Entonces él dijo enseguida: pues hasta que no lo encuentren no nos soltarán, porque van a tratar de evitar que le avises. En ese momento me di cuenta que aquello se convertía en una especie de chantaje o secuestro, ¿no? Y que mi padre tendría que elegir entre un hijo o otro, y que en una comisaría la verdad es que es difícil salir ganando. Sí,
Ese día, después de decirnos que le acompañáramos, nos metieron en un coche. Durante el trayecto no hablamos nada, no dijeron nada. Una incertidumbre. Cuando llegamos allí nos separaron a cada uno, nos metieron en un despacho. Yo me agarraba a la carpeta como si fuera un náufrago a una tabla de salvación. Lo que pasa que en este caso la tabla, si se abría, me iba a hundir totalmente. Bueno, a mí, a Rafa, a Luis, en fin, a todo el mundo. Entonces, pasaron unos minutos hasta que vino un policía y me preguntó de qué conocía a Rafa. Yo le dije que lo conocía desde el instituto, que éramos amigos desde pequeños. Y yo no sé muy bien qué otra consideración me hizo, qué otra pregunta me hizo, y en ese momento me di cuenta que a quien habían ido a detener, a quien buscaban realmente no era Rafa, sino buscaban a Luis. Luis era el hermano de Rafa, 2 o 3 años mayor que él, que en ese momento se dedicaba a hacer cine independiente y que a lo mejor por esa causa en aquellos tiempos era motivo suficiente para detenerlo. Al cabo del rato me llevaron a otra sala, parecía una sala de espera de dentista de la época, un poco destartalada, con una mesa pegada a la pared llena de papeles. Poco rato después apareció Rafa con el comisario y el comisario dijo: podéis ver, ahí tenéis propaganda comunista y podéis entreteneros en la espera. Y de alguna manera le hice ver a Rafa que yo la carpeta llevaba una verdadera bomba de relojería si a la poli se les ocurría decirnos que le mostráramos lo que llevábamos encima. Él puso una cara como diciendo: madre mía, ¿qué es lo que pasa aquí y cómo vamos a salir de esta? Y bueno, pues haciendo caso de la sugerencia del policía, un poco se me abrió la luz, ¿no? Pensé, bueno, en un momento determinado, si les puedo dejar la prenda que llevo en la carpeta encima del montón de su propia propaganda, pues saldremos bien librados. Efectivamente, en un momento determinado, que el poli que nos dejaron allí para cuidarnos se largó, nos levantamos en plan risas, fíjate lo que hay aquí, la propaganda, no sé qué, y en ese momento yo les dejé el taco de lo que llevaba metido entre los tacos que ellos tenían allí. Para matar el tiempo nos levantamos otra vez, yo empecé a ojear el montón donde había dejado los papeles y, bueno, con gran sorpresa me doy cuenta de que había un programa de una de las asignaturas que cursaba con mi nombre. Nos pusimos entre el poli que nos cuidaba y el montón y atraje hacia mí el programa, lo doblé en 2 y me lo guardé en el bolsillo. Llegamos a la pensión sobre las 5:30 de la tarde. Habíamos estado grabando las últimas industrias de Alcoy después de las fiestas de moros y cristianos. Luis se adelantó para ir al váter y al entrar el resto del equipo vi al encargado de la pensión, de las llaves, que era un hombre con una pinta entre sacristán y empleado de funeraria, pero que habitualmente era muy amable, y lo vi como un poco escondido detrás del mostrador. Le dije: prepárenos la cuenta que nos vamos ya. Ya podía pensar el motivo de su cara de rareza, ¿no? Entramos por el pasillo que daba a las habitaciones y oímos una voz: ¡alto, policía, que nadie se mueva! Y entonces 2 secretas nos acompañaron a las habitaciones y empezaron a registrarlo todo. Yo estaba en el váter. Tocan a la puerta y dice: policía, abra y no estire de la cadena. Coño, con que más o menos obedecí, salí, me llevaron a la habitación donde estaban todos registrando el equipo y me dijeron: tenemos orden de llevarlo a la jefatura de Alcoy. Y nos fuimos para allá todos. Sí, nosotros cuando llegamos a jefatura estuve hablando allí con, no sé qué era, un agente de allí, y nos dijo que tenían orden de llevar a Luis a Valencia. Entonces, con mi ingenuidad habitual, les dije: hombre, no se preocupe, agente, si nosotros ya nos vamos para Valencia, nosotros lo llevamos, ¿no? No me acuerdo bien de la cara de los agentes, pero sí que me acuerdo de la cara de asombro que pusieron todos mirándome, como diciendo: ¿este tío es tonto o qué? Total, con 2 policías de paisano en un 127, totalmente privado, digamos, ¿no? Pues me dijeron que tenían que llevar a Valencia y nos fuimos hacia Valencia.
Los polis estaban fastidiados porque se ve que había un partido de fútbol interesante para ellos y se lo iban a perder con el trayecto, porque en aquella época de ahí a Valencia había un buen rato. No hablamos mucho, me preguntaron alguna cosa así muy insustancial y yo hasta me dormí, como yo me duermo en todas partes. Y cuando íbamos por una curva del puerto de Albaida, nos para la Guardia Civil. Y se acerca a la ventanilla y le dice al policía que conducía que es que tienen un faro fundido. El policía se identifican y entonces aquellos dicen, no, pues entonces pueden seguir. No, cambiamos la luz. Bueno, se la cambiamos nosotros. Total, un guardia civil se arrodilla allí y cambia la bombilla. Entonces le dice, bueno, pruebe a ver si va. Se ve que tenían una marcha metida y al darle el contacto, el coche da un salto y tira al guardia civil al suelo. Yo digo, ostras, en esta pelea entre guardias civiles y policías yo me escapo por aquí campo a través. Y luego pensé, pero ¿tú qué coño vas a hacer por campo a través en Albaida a las 9:30 de la noche? Ni que para ser lute. El interrogatorio fue muy breve. Era una habitación amplia, con un organigrama del Partido Comunista Español, ese que nunca existió, y una bandera republicana ahí detrás de la puerta. Me preguntó, primero me dijo lo típico, tú ya sabrás por qué estás aquí. Cuando yo le dije que no, que yo lo único que podía ser por lo del cine independiente, que en la agenda de alguien hubiera aparecido mi nombre, pero que yo no sabía. Y no insistió mucho, no, la verdad es que ni me preguntó, lo único que me explicó es que ya había hablado con mi padre, que me tenía que quedar naturalmente, que no me preocupara, que me darían cena y unas mantas, y me llevaron al calabozo. Yo ya recuerdo poco más, sé que habíamos estado allí pues 6 o 7 horas, y cuando salí sí noté una enorme soledad. Edu ya se había ido, y salí, creo que medio llovía, y pensé que por una puerta salía un Rivera y por otra puerta estaría entrando otra. Era por la tarde, yo estaba trabajando en Publipress y vino mi primo Alfredo a decirme que había hablado con Luis Miguel, que habían detenido a Luis en Alcoy y que no sabían por qué. Nos pusimos en contacto con la familia de Luis, nos fuimos a su casa, allí era pues bastante dramática la situación y nos pusimos a buscar aquellos documentos que pudieran implicarlo en algo porque no teníamos ni idea por qué estaba detenido. Serían sobre las 6 de la tarde cuando llegué a Poeta Querol, la parada del 31. Allí estaba esperándome mi tía. Me dio un vuelco el corazón y pensé, algo pasa. Nos dirigimos a la tienda de mi tío, en el pasaje Ripalda, punto de referencia cuando la casa estaba vacía, y por el camino me contó lo que pasaba. Una vez en la tienda, esperé a mi padre, a mis primos mayores, y fuimos a casa ante la posibilidad de un registro. Una vez allí, el trastero refugio de Luis era muy grande y no sabíamos por dónde empezar a mirar. Afortunadamente estaba todo en un mueble que él había pintado como un piano y allí había propaganda, cartas de una novia supuestamente metida en política, una fotografía de un periodista de izquierdas, etc. Todo en un paquete se lo llevó José Ramón. La celda estaba vacía. Era una celda grande, con banco corrido en los 3 lados de la U, y no había ningún tipo de colchoneta, ni de almohada, ni de manta, ni de nada. Yo tuve que elegir entre la chaqueta que llevaba, usarla para taparme o ponerla de almohada. Y me dormí. Pensaba, bueno, mañana será otro día. Y de madrugada se abrió la puerta y yo dije, ahora empieza la juerga de verdad. Un policía me acompañó por pasillos por ahí de la jefatura y conforme íbamos avanzando por los sitios por donde pasábamos yo pensé, bueno, esto está claro. Me llevan a hacerme una revisión médica y a la calle. Efectivamente, un médico me estuvo mirando, vio que no tenía nada. Hablé con el mismo comisario que había hablado por la noche anterior, me dijo que no habían podido confirmar nada, que era una cosa desde Madrid y que no se sabía, y me soltaron. Total. Salí a la calle, era muy temprano, la ciudad estaba desierta, era el 1 de mayo. Un par de meses después, mi primo José Ramón, que se había llevado en el coche el paquete con todas las supuestas pruebas inculpatorias a mí, que había cosas tan vistosas pues como una foto dedicada a Luis en Ventura y cartas de una novia, no se acordaba para nada que llevaba eso en el maletero y una tarde, viniendo con su novia de festear por el puerto, los para la Guardia Civil como hacían para ver si había contrabando y les dicen que abra el maletero. Aquel se le hizo de noche porque en aquel momento se acordó del fatídico paquetito que llevaba ahí detrás. Pero el policía o el Guardia Civil no hizo ni caso del paquetito y le dijo que se podían ir. Y con aquella salida del puerto se acabaron todas las anécdotas y se acabó ya esta historia.